Muy buenas tardes, bienvenidos a Biología sin Fronteras, programa virtual científico-cultural de la Facultad de Ciencias Biológicas bajo el decanato de la facultad. En esta oportunidad les expreso el saludo del actual decano de la facultad, el doctor César Vargas Rosado. Siempre tendremos presente nuestro agradecimiento que inició y apoyó este programa el profesor magíster Jorge Chanamés Céspedes, decano de la facultad. Ha tenido una labor meritoria que ha llevado a la facultad a un buen lugar. Esta tarde nos visita otra vez, tenemos la visita de Samir Chapachayán, un destacado alumno de la facultad, meritorio alumno, y que en esta oportunidad nos va a hablar sobre los ácidos biliares y las sales biliares en la salud y en la enfermedad. Samir ya lo conocemos, ¿no? Así que lo invitamos a que haga la disertación de su tema. Y adelante, Samir. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ahora presento mis diapositivas. ¿Se logra observar? Sí, todo bien. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente al profesor por la invitación. Y en esta ocasión hablaremos acerca de los ácidos y sales biliares en la salud y la enfermedad. Bueno, aquí el contenido del tema, ¿no? De la exposición. Hablaremos acerca de los ácidos biliares y su rol en la salud, ¿no? La fisiología normativa de los ácidos biliares y también su papel patológico, ¿no? Cómo está involucrado en el desarrollo, en el control de ciertas enfermedades. Bueno, primero empezaremos recordando acerca de dónde es que se producen los ácidos biliares de una forma general, principalmente. Pues esto se da en el hígado. El hígado tiene una función digestiva que va a estar dada mediante la secreción de la bilis, ¿no? Los ácidos biliares son producidos en los hepatocitos y secretados hacia la bilis mediante los canalículos, que van a conducir a los conductos biliares hacia la bilis, ¿no? Y ciertos componentes aquí son de gran importancia y se van a mencionar posteriormente, como por ejemplo la rama de la vena porta, aquí es rama, que tienen una implicación en la regulación del metabolismo de estos ácidos biliares. Y bueno, hablando de forma general, cómo es que se forman estos ácidos biliares, los cuales son uno de los componentes principales de la bilis, pues estos se forman en el retículo endoplasmático rugoso, en los hepatocitos, y bueno, son secretados junto a otros compuestos como los fosfolípidos y el colesterol. Y a lo largo de los canalículos y de los conductos se van a seguir secretando más moléculas que van a conformar lo que conocemos como la bilis. No, la bilis tiene, como ya se mencionó, su principal componente son los ácidos biliares. También encontramos fosfolípidos, colesterol, pigmentos como la bilirrubina. También se secretan agua en la bilis, junto al sodio. Y con la bilirrubina, ¿no? Es el pigmento que le da el color característico a la bilis, ¿no? Y ahora hablando acerca de los ácidos biliares, pues estos, así de una forma general, eh, son producto del metabolismo del colesterol. Aquí se menciona el ácido cólico, ¿no? Pero hay un gran número de ácidos biliares o sales biliares que se forman a partir del colesterol. Y estos ácidos biliares pues tienen una característica importante, es que
tienen digamos, una superficie hidrofóbica y otra hidrofílica que está dado a ciertos grupos, químicos que le van a dar las características hidrofóbicas y hidrofílicas, que digamos, va a jugar un papel en su función biológica, que principalmente es la emulsión de las grasas. Ha sido una forma, digamos, sencilla de explicarlo, es eh, como solubilizar las grasas, ¿no? Las grasas son insolubles en agua, ¿no? Pero es una forma de cortar una gran gota de grasa y en gotas más pequeñas, ¿no? Para poder eh, generar más superficie de acción a las enzimas que van a metabolizar estas moléculas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la estructura principal de los ácidos biliares. Aquí vemos los radicales, ciertos radicales que eh, van a variar de acuerdo a los tipos de ácidos biliares que podemos encontrar en nuestro organismo, ¿no? Estos radicales van a determinar el tipo, así como se van a poder conjugar con ciertas moléculas como la glicina y la taurina, y van a formar ácidos biliares conjugados. Aquí también tenemos las moléculas eh, donde donde se señala su superficie hidrofóbica y también hidrofílica. Como os he mencionado, estos ácidos biliares pues van a ser el producto del metabolismo del colesterol. Y su biosíntesis pues va a ser mediante dos rutas: la ruta neutra mediante la 7-alfa hidroxicolesterol y la 27 hidroxicolesterol, ¿no? Que es la ruta ácida, por así decirlo. Y bueno, aquí tenemos una vista un poco más ordenada, ¿no? De la producción de estos ácidos biliares. Lo primero es eh, la síntesis de los ácidos biliares primarios, ¿no? Que son el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico. Son estos son los conocidos como ácidos primarios, ácidos biliares primarios, ¿no? Mediante las dos vías que hemos mencionado anteriormente. Posteriormente, eh, se va a producir una conjugación con la glicina o con la taurina, que va a dar lugar a los ácidos biliares conjugados, ¿no? A las sales biliares. Esas sales biliares, pues posteriormente se van a verter a la vesícula, cuya función es la concentración y el almacenamiento de la bilis, ¿no? Que, que va a tener como principal componente estas sales biliares. Esta posteriormente va a actuar o se va a vertir en el duodeno, en donde va a llevar su acción fisiológica, y a lo largo del duodeno van a surgir una serie de procesos de señalización que ya vamos a mencionar en diapositivas posteriores. Y digamos en la parte del colon, lo que va a pasar es eh, en el colon y en la parte terminal del intestino delgado, van a actuar ciertas bacterias. La microbiota intestinal va a actuar para la formación de otros tipos de ácidos biliares, ¿no? Lo que va a pasar es una desconjugación, ¿no? Inicialmente se da una conjugación, pero las bacterias lo que van a hacer es una desconjugación para formar otros tipos de ácidos biliares, y estos van a tener un impacto que ya vamos a hablar acerca del impacto y de algunos de ellos, y posteriormente se va a absorber, ¿no? Tanto en el intestino como en el colon se van a reabsorber para su reciclaje. Aquí todo esto se da mediante la circulación enterohepática, el proceso de reabsorción. Y eh, aquí, bueno, tenemos nuevamente, ¿no? La estructura bueno, en este caso del ácido cólico, sus grupos hidroxilos marcados en rojo, los tipos de, de ácidos biliares primarios que son sintetizados en el hígado, y sus
posterior vías de producción de los ácidos biliares secundarios, ¿no? Que las principales es la deshidroxilación y la epimerización, que va a estar dada por ciertos grupos bacterianos. Y aquí también tenemos eh, los ácidos muricólicos, que van a estar presentes en los ratones, por ejemplo, en los roedores, que también va a tener sus derivados, ¿no? Producidos también por el microbiota. Como hemos mencionado, la vesícula biliar es la que encargada eh, de almacenar y concentrar la bilis, en donde encontramos los ácidos biliares, ¿no? Esto es importante porque digamos, alguna patología en esta vesícula va a conllevar a ciertas alteraciones en el metabolismo y a ciertas enfermedades también. Eh, ¿Y cómo es que se da esto? Pues de una forma general hay ciertas hormonas, por ejemplo la colecistoquinina, lo que hace es relajar al esfínter de Oddi, ¿no? Que se conecta con la vesícula biliar mediante el colédoco, y, y va también a contraer la vesícula biliar para verter la bilis en el duodeno. Y se da lo que ya se ha mencionado, ¿no? La absorción en el ileum, la secreción hacia la vena porta y el reciclaje hacia el hígado, ¿no? Que es la conocida como la circulación enterohepática. Y bueno, aquí tenemos una vista un poco más detallada de cómo es que se da toda esta fisiología y además las vías de señalización que están involucradas en la presencia de estos ácidos biliares. En primer lugar, tenemos aquí al colesterol, ¿no? Ya se ha mencionado que los ácidos biliares primarios son producto del metabolismo del colesterol, ¿no? Y en sí son la principal vía catabólica del colesterol. Posteriormente, esto está dado por ciertas enzimas, porque son las CYP741 y la CYP8B1. Posteriormente se van a conjugar con taurina y glicina, ¿no? Mediante otras enzimas como las BAT y las BATs, que estas son los ácidos biliares CoA sintetasa y los ácidos biliares aminoaciltransferasa, que van a participar en la formación de los enlaces, ¿no? Para la conjugación de los ácidos biliares primarios con taurina o glicina. Posteriormente a esto, lo que se van a vertir a la bilis estos ácidos biliares, o estas sales biliares, mediante ciertas proteínas, como es la bomba de exportación de sales biliares, la BCEP, y la MRP2, que es la proteína asociada a la resistencia a múltiples fármacos, y posteriormente se van a almacenar en la vesícula biliar, ¿no? Aquí ya hemos mencionado acerca de la colecistoquinina, que tiene un rol en la modulación de la secreción de la bilis, y también participa en la amotilina. Otra proteína importante es la vasointestinal, que digamos también modula la secreción relajando la vesícula biliar, es decir, que tiene una función contraria a lo que es la amotilina y la CCK, ¿no? Relaja y evita el flujo de la bilis hacia el duodeno. Ya en el duodeno, los ácidos biliares van a recorrer hasta la parte del hilo terminal. Obviamente ya van a actuar sobre sus moléculas diana, ¿no? Y en la parte del hilo terminal, lo que va a pasar es una absorción. Aproximadamente el 80% de las sales biliares
que se han secretado por la bilis al duodeno se reabsorben mediante un transporte activo hacia la circulación portal. El resto, el 20% restante pasa al colon, en donde eh, van a venir a actuar la microbiota, ciertas moléculas, no, bueno, ciertos organismos que van a secretar ciertas enzimas que van a participar en la desconjugación de estos ácidos biliares para formar otros tipos de ácidos biliares, como es el DCA, que es el ácido desoxicólico, el UDCA, que es el ácido urodesoxicólico, y el LSA, ¿no?, que es el ácido litólico. Entonces, aquí la microbiota es sumamente importante para la formación de estos ácidos biliares que vamos a tocar eh, en diapositivas posteriores. Luego, eh, se van a excretar cerca de 5%, aproximadamente el 5% se van a perder por las heces, ¿no? Es decir, que aquí tenemos un 80% que se reabsorbe, y adicionalmente 15% también se reabsorbe mediante una difusión pasiva hacia la vena portal, o sea, cerca del 95 al 90% mencionan los estudios, ¿no?, que se reabsorbe mediante la secreción hacia la eh, circulación portal. Pero antes de esto, aquí estos ácidos biliares van a interactuar con ciertos receptores, como por ejemplo son los RXR, los FXR, que son pues el FXR es el receptor farnesoide X y el RXR el receptor retinoide X, ¿no? Estos van a tener una gran importancia, ya que van a estimular la expresión de FGF 19 o 15, que es el factor de crecimiento de fibroblastos, 19 por ahí en los humanos y 15 en ratones. Y estos van a entrar a la circulación portal y van a tener efectos tanto en el hígado como en la vesícula biliar, controlando sus acciones, ¿no? A su vez también, estos ácidos biliares tienen un receptor acoplado a la proteína G, que es el GPBAR1, que el cual va a estimular la expresión de ciertos péptidos, como el GLP-1 o 2, que es el péptido similar al glucagón, y PI, que estos van a tener efectos metabólicos importantes, sobre todo en la regulación del metabolismo de la glucosa, así como el de la insulina, ¿no? Pueden actuar sobre el tejido adiposo párpado y sobre los músculos. Tienen efectos mm, importantes, aparte eh, de en el hígado. Y ah, a su vez también, estos ácidos biliares, para que estos puedan, digamos, entrar a la circulación enteroportal, necesitan de ciertas proteínas, ¿no? Aquí vemos en esta ampliación de la sección, en el punto 4a, cómo es que hay ciertas proteínas que son indispensables para eh, la secreción de los ácidos biliares hacia la circulación portal, ¿no? O el transporte de los ácidos biliares hacia la circulación portal. Tenemos a ASBT, que es el transportador de ácidos biliares dependiente del sodio. También tenemos al BAP, que es la proteína de unión a ácidos biliares, y OS alfa y beta, que es el transportador de solutos orgánicos, vasolateral, ¿no? Heterodimérico vasolateral, que la interacción con estas proteínas pues van a permitir su transporte y su reabsorción, que es de gran importancia. Y eh, vamos a ver posteriormente acerca de, por ejemplo, de ACBT, que hay un caso interesante acerca de esta proteína transportadora.
Y bueno, posterior a esto hemos hablado del factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? Que va a entrar, por ejemplo, aquí tenemos también la parte del receptor acoplador proteína G y el receptor nuclear FXR, ¿no? Que van a, digamos, estar encontrados en este caso en el ileocito, ¿no? En la parte del intestino. Entonces, FGF19, que está presente en humanos, posteriormente va a tener su receptor en el hígado, ¿no? Este ya ha sido transportado hacia la circulación portal y trasladado nuevamente al hígado. Junto a su receptor y a otras moléculas van a tener un impacto en la secreción o la formación nuevamente de ácidos cólicos, ¿no? Estos van a activar el complejo JNK, ERK1 y 2, que es JNK, que es la quinasa N-terminal John, y RK2, que es la quinasa regulada por señal extracelular 1 o 2, ¿no? Estos van a tener una implicancia en la regulación de la formación de estos ácidos biliares primarios. Junto a esto, como hemos visto, que se reabsorben ciertos ácidos biliares, tanto primarios como secundarios en la parte del colon, van a tener una implicancia también en la formación de estos ácidos biliares primarios, junto a una proteína G, ¿no? Y a los transportadores que son los NTCP, que es el polipéptido cotransportador de taurocolato de sodio, y el OATP, que es polipéptido transportador de aniones orgánicos, van a interactuar o van a activar, por ejemplo, en este caso, el receptor nuclear FXR, que lo estamos mencionando muchas veces, para la expresión de SHP, que bueno, son moléculas heterodiméricas, pequeñas moléculas asociadas heterodiméricas, que van a inhibir la expresión de LRH1. Este LRH1 tiene objetivos dianas que involucran la expresión de tanto de CYP como CYP7A1 como CYP881 y van a inhibir la formación de estos ácidos biliares primarios, ¿no? Entonces estamos viendo como una retroalimentación negativa, ¿no? Que es de gran importancia para el reciclaje y, y un metabolismo normal del colesterol. Y en el punto 7 tenemos ya hay un porcentaje que es cerca del 10 al 50% de los ácidos biliares que entraron a la circulación portal se van a vertir en la circulación sistemática y también se van a reabsorber por el riñón. Estos también van a tener las proteínas transportadoras, ¿no? La CBT y también MRP2, 3 y 4, ¿no? Que van a estar en el glomérulo y van a cumplir una función de transporte de los ácidos biliares y el filtrado. Como hemos visto, hay un gran número de moléculas que están involucradas con la presencia de estos ácidos biliares. Hemos mencionado mucho a SBT y LFXR, que vamos a mencionarlo un poco más en las siguientes diapositivas y vamos a ver su implicancia en ciertas enfermedades. Como hemos visto ya, la microbiota tiene un papel importante, ¿no? Aquí nos habla de que la microbiota intestinal regula el metabolismo de los ácidos biliares en la circulación enterohepática. Esta microbiota va a contener hidrolasas de sales biliares, los cuales van a permitir la desconjugación de eh, de estos, de estos ácidos biliares conjugados que se forman en el hígado
y van a estar dados principalmente por ciertos grupos bacterianos. En este caso tenemos a los gram positivos que predominan Clostridium, Enterococcus, Bifidobacterium, Lactobacillus, y en gram negativo encontramos las bacteroidetes, ¿no? También algunos artículos hablan sobre Formicutes, también está implicado en estos grupos bacterianos y en la formación de ácidos biliares secundarios. Y ya hemos hablado acerca de bacteroidetes en anteriores exposiciones y su importancia que tiene, digamos, en el estado normal del organismo, ¿no? Y bueno, no solo hay una, digamos, una implicación directa de la microbiota intestinal y el metabolismo de los ácidos biliares, sino que los ácidos biliares también remodelan la composición de la microbiota intestinal, es decir, que hay una interacción bidireccional. Tanto hay un efecto de la microbiota en el metabolismo de los ácidos biliares, como los ácidos biliares también remodelan la composición de la microbiota intestinal. Esto se debe a que ciertos ácidos biliares tienen un efecto antimicrobiano, ya que van a dañar la membrana de las bacterias, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, podemos observar un ejemplo de el mecanismo antimicrobiano, en este caso directo, de los ácidos biliares sobre ciertas bacterias, ¿no? En B y en C lo que vemos es el antes y el después de Staphylococcus aureus, después de la interacción con ácido glicólico, ¿no? El B es el antes y es el después de la interacción con este GCA, que es un tipo de ácido biliar, ¿no? Vemos como hay un deterioro de su membrana, ¿no? A su vez también hay una interacción indirecta eh, hacia, digamos, mediante su función antimicrobiana, ¿no? Esto se da mediante una interacción con los receptores nucleares FXR que van a estimular la secreción de ciertas toxinas que van a perjudicar la proliferación de ciertos grupos bacterianos. En este caso, por ejemplo, tenemos en E y en F una sección transversal del hilo terminal en ratones inmunoteñidos con antisueros antioclodina arriba, y abajo tenemos teñidos con hematoxilina eosina. Y aquí tenemos un estado sano y aquí tenemos el knockout para FXR, que quiere decir que una ausencia de estos receptores va a contribuir a una proliferación de ciertos grupos bacterianos, un desequilibrio en la microbiota que va a ser perjudicial para la barrera epitelial y un posterior, pues, una infección sistemática, ¿no? Tiene un efecto en el epitelio también. Y también está involucrado este receptor en la proliferación de, eh, de la apoptosis, perdón, en la apoptosis en ciertos grupos celulares. Aquí en F tenemos la sección de vasos linfáticos en ratones knockout para FXR, y las flechas nos señalan, pues, un edema y los vasos linfáticos dilatados o inducidos por las bacterias. En G lo que podemos ver es un copolímero de ácidos cólicos y el polietilenglicol, que se van a autoensamblar y van a formar una especie de varillas que van a dañar las membranas de ciertas células. En este caso es E. coli, ¿no? Que es el antes en H y el después de un tratamiento con estos polímeros de ácidos biliares. Incluso en algunos papers hablan acerca de la importancia terapéutica que tienen estos ácidos biliares y se están creando derivados de estos ácidos biliares y se están estudiando el potencial terapéutico, ¿no? y los potenciales objetivos diana que pueden tener estos ácidos biliares en ciertas enfermedades, ¿no? Para el control de ciertas enfermedades.
Bueno, aquí mencionan que hay evidencia de que tanto los ácidos biliares y la microbiota intestinal van a promover la carcinogénesis intestinal y hepática. Sobre todo, esto está relacionado con el género Clostridiales, que van a estar asociados a esta enfermedad, ¿no? La carcinogénesis. Eh, unas propiedades peculiares de los ácidos biliares primarios es que son protectores, es decir, que van a inhibir la proliferación de ciertos grupos bacterianos que van a secretar toxinas perjudiciales eh, para la salud, ¿no? Y van a conllevar a ciertos cánceres. Eh, Aquí hablamos de la colecistectomía, que es básicamente la extirpación de la vesícula biliar. Esta colecistectomía lo que va a involucrar es que, como ya hemos visto, la vesícula biliar tiene una importancia, ¿no? En el vertido de los ácidos biliares primarios, ¿no? Si no hay, pues hay una anomalía en este sistema. Entonces, la ausencia de estos ácidos biliares es perjudicial y va a permitir el desarrollo de ciertos grupos bacterianos que también van a eh, perjudicar la salud y además van a aumentar los ácidos biliares secundarios que cuando se encuentran en una proporción desigual con los primarios van a tener una alteración en, en nuestro organismo, ¿no? Que va a llevar a la desbiosis microbiotal, que bueno, ya hemos hablado acerca de la desbiosis, ¿no? Eh, que está relacionado principalmente con la microbiota intestinal. A su vez, hay un estudio en el que habla que la eliminación de especies de Clostridium debido a la aplicación de ciertos antibióticos como es la vancomicina promueve la acumulación de ácidos biliares primarios, que es la CDCA, que es el queno desoxicólico, el ácido queno desoxicólico. Eh, este ácido queno desoxicólico va a mejorar la expresión de ciertos compuestos como es el CXCL16, eh, que van a ser beneficiosos para las células XRC, que es digamos, cuando se asocian con los NKT, se van a acumular en el hígado y van a proteger contra el carcinoma hepatocelular, ¿no? Es decir, que eh, los ácidos primarios, los ácidos biliares primarios tienen un efecto incluso indirecto sobre ciertas enfermedades, ¿no? Es de gran importancia, ¿no? Y su anomalía, pues, su alteración, digamos, la alteración de sus proporciones obviamente va a tener efectos en la microbiota y en el control de ciertas enfermedades y en la proliferación de otras. Eh, bueno, se ha mencionado ya acerca del ACVT, ¿no? Que es el transportador de ácidos biliares dependientes del sodio, ¿no? Aquí tenemos una topología del ACVT, ¿no? Básicamente sus dominios, el dominio transmembrano 1, 2, 3 al 7, y bueno, los demás componentes, ¿no? Los bucles extracelulares, intracelulares, los sitios de N-glicosilación y de fosforilación, y las mutaciones de relevancia clínica. ¿Y por qué hablo de eso? Es porque se han, eh, se han descrito que estas proteínas están íntimamente relacionadas con la homeostasis del colesterol. Aquí nos mencionan que pacientes con malabsorción primaria de ácidos biliares tienen niveles bajos de colesterol, de lipoproteínas de baja densidad en el plasma, lo que va a sugerir que la pérdida de ácidos biliares en las heces protege contra la hipercolesterolemia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es que, por ejemplo, una mutación en estos ASBT, que son las principales proteínas de transporte para la reabsorción de estos ácidos biliares hacia la circulación enteroportal, lo que va a promover es una pérdida excesiva por las heces de estos ácidos biliares. Eh, Regresando aquí para verlo de una mejor forma, creo que no hay otra diapositiva más simplificada donde se vea. No, bueno, esto.
Ya, aquí tenemos el ACVT, que es la principal proteína de reabsorción de los ácidos biliares, ¿no? Como hemos ya mencionado, que los ácidos biliares primarios son la principal vía catabólica del colesterol, es decir, que el metabolismo del colesterol está directamente relacionado con estos ácidos biliares y su reabsorción. Entonces, una alteración, una mutación que impida el transporte de estos ácidos biliares mediante esta proteína, lo que va a provocar es una pérdida excesiva por las heces. No se va a perder 5%, sino que se va a perder cerca del, bueno, el 80% que se reabsorbe, pues se podría perder todo, ¿no? O entonces, esto es perjudicial, pues según lo que hemos leído, pues esto lo que hace es proteger contra la hipercolesterolemia, es decir, que el ASBT puede ser un objetivo terapéutico para el metabolismo de ciertos compuestos, o es un objetivo terapéutico que se está estudiando para el metabolismo de ciertas enfermedades como la hipercolesterolemia. Y hablando ya de esto, por ejemplo, también hemos hablado del FRX, ¿no? Que en algunos estudios, en algunos estudios hablan acerca de que su actividad está relacionada con una mayor sensibilidad de la insulina, ¿no? Y en otros hablan acerca de que en ratones knockout para FXR está relacionada con eh, una mayor resistencia digamos, al desarrollo de diabetes mellitus, por ejemplo, ¿no? Y también una mayor sensibilidad a la insulina. Y es decir que puede ser contradictorio, ¿no? Pero en realidad aún no se han estudiado a detalle estas vías metabólicas, estas interacciones, y sería interesante, ¿no? Ver eh, cómo es que se da, ¿no? Porque puede ser que no tengan vías independientes, ¿no? Y no sea una contradicción. Eh, Ácidos biliares y el cerebro. Eh, ya hemos hablado, ¿no? Que principalmente los ácidos biliares se sintetizan en el hígado, hablando de ácidos biliares primarios, ¿no? Y los secundarios, pues en el intestino, ¿no? En el ilion terminal o en el colon. Y esto está dado mediante ciertos grupos bacterianos, ¿no? Eh, estos, como ya hemos visto, se van entre el 10 al 50% se van a secretar a la circulación sistemática. Y mediante esta circulación eh, pueden entrar al cerebro mediante la barrera hematoencefálica. Porque la barrera hematoencefálica se ha descubierto que posee las proteínas que son indispensables, ¿no? Para el transporte de estos ácidos biliares, pero a su vez también se han descrito o se han observado las proteínas también que son necesarias para el catabolismo del colesterol y la formación de los ácidos biliares, eh, bueno, primarios en este caso, ¿no? Primarios. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Es porque los ácidos biliares son moléculas neuroactivas. ¿Y por qué es que se dice esto, ¿no? La idea de que estos ácidos biliares son moléculas neuroactivas está dada por diferentes estudios en los que van a demostrar que la administración de CDCA y de TUDCA, que es otro tipo de ácido biliar, mejora los fenotipos neuropatológicos en modelos animales de varios trastornos neurodegenerativos, ¿no? Como el Alzheimer, el Parkinson, la enfermedad de Huntington y otras enfermedades, ¿no? Entonces ahí se ha mencionado que la administración de estos ácidos biliares tienen una importancia tanto en el control de ciertas enfermedades neurodegenerativas como en la prevención de ciertas enfermedades. También sería interesante, ¿no? Ver cuál es el mecanismo y cómo es que estos ciertos ácidos biliares participan en digamos,
la neuroprotección, ¿no? Funcionó como neuroprotectores, ¿no? Porque siempre hablan acerca del CDCA, que es el ácido bileprimario, ¿no? Pero eh, según las investigaciones, este es tóxico para la célula, por eso es que se conjuga, para que no tenga como que un efecto secundario, ¿no? Entonces, la administración así de esto, de este CDCA, sin, o sea, desconjugado, pues, cómo es que tiene un efecto, ¿no? En ciertas enfermedades, ¿no? Y bueno, bueno, gracias. Esto sería todo, ¿no? Por mi parte. Sí, muchas gracias, también bastante interesante la exposición, el contenido, ¿no? Sobre todo mayormente tenemos una idea muy global, ¿no? De que simplemente la secreción biliar, la emulsión de grasa para una mejor digestión por catálisis por parte de las enzimas lipídicas, pero en realidad es mucho más que eso, por lo que es después, y por qué también, por qué razón está implicada en problemas de la salud. Muy bien, está abierto, se queda abierta la reunión para quienes quieran tener alguna pregunta, algún detalle que quieran, que no se quiera que se aclare, está Samir para que les responda. Buenas noches. Adelante, profesor Susanamente. Bienvenido usted acá a Biología Sin Fronteras. Adelante. Buenas noches, buenas noches. Habiendo escuchado la presentación de Samir, bueno, nuevamente destacar la presencia de la microbiota, del grupo de bacterias que están presentes en este proceso, ¿no? Mi pregunta va en el sentido de que, si bien es cierto, hay una serie de procesos, pero ¿cómo es que se logra tener una autorregulación en el organismo? Porque si falla algo, ya estamos con problemas. Entonces, ¿cómo es que una persona que está sana tiene esta autorregulación, tanto de esta microbiota como de todos los procesos que se dan, ¿no? Para poder tener las alternativas? Esto último que va incluso hasta el sistema en el encéfalo, ¿no? En el cerebro, ¿no? La que actúa como una segunda alternativa de síntesis, ¿no? O sea, ¿cómo es que se puede mantener esta autorregulación, ¿no? De que mantener el sistema, digamos, sano, ¿no? Ujú. Ya, bueno, como hemos visto, sí es un poco compleja, ¿no? La interacción de estos ácidos biliares con, con ciertas proteínas, con la microbiota, ¿no? La alteración en la microbiota, por ejemplo, eh, participa en una desproporción de ácidos biliares, en la formación de otros ácidos biliares que son perjudiciales. Eh, por ejemplo, el mantenimiento de la microbiota, ¿no? Que siempre lo hemos detallado reiteradamente en varias exposiciones, que es importante para el mantenimiento del organismo, ¿no? Otro punto son las proteínas, por ejemplo, eh, y además que la alteración en la microbiota va a alterar también el epitelio del intestino. Entonces una alteración involucra también eh, una anomalía en ciertas proteínas. La apoptosis también está involucrada con estos ácidos biliares. También la vesícula biliar, porque incluso una ligadura en la vesícula biliar está involucrada con, con el desarrollo del carcinoma, el carcinoma humano, por ejemplo. Entonces, la regulación en sí es mediante todas las vías, ¿no? Todas las interacciones en sí. Una alteración tanto en la vesícula, en el duodeno,
en la alimentación, que también puede afectar el duodeno, en la microbiota, que también es alterada por la dieta, también tiene un efecto en la producción de los ácidos biliares y en el equilibrio de estos, en la proporción, ¿no?, de estos ácidos biliares primarios y secundarios, ¿no? Como hay otras vías de señalización que también pueden estar involucradas, algunos receptores acoplados a la proteína G, e incluso eh, estas ácidos biliares también participan en el metabolismo de otras moléculas como es la glucosa, es decir, también incluso en el colesterol. Entonces también una alteración en ciertas moléculas puede perturbar este sistema, ¿no? En realidad siempre observamos, digamos, aisladamente ciertas vías, ¿no? Pero todo es un sistema, ¿no? Si se altera algo, pues se altera el tracto gastrointestinal, el hígado, los riñones, el cerebro, que también hemos visto que tiene un efecto en el cerebro. En realidad todo es un sistema, ¿no? Pero digamos, cuando aislamos ciertas partes del sistema es para un mejor estudio, ¿no? Pero en realidad todo está conectado, ¿no? Y básicamente siempre pensamos que solo tiene una función predeterminada, ¿no? Pero en realidad está involucrado todo aquí. Una regulación involucra, pues, el mantenimiento de todo el organismo. Sí, Samir, ¿no? Entendiendo la complejidad que hay de procesos y de cómo nuestro organismo para mantenerse necesita no solamente de procesos que se dan al interno, sino que también la presencia de elementos externos, como son estas bacterias, ¿no? Y que viven con nosotros en una simbiosis, ¿no? Entonces, una vez más, vemos pues que el mundo microscópico es tan importante como lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos exteriormente, ¿no? La naturaleza misma que nos rodea, ¿no? Pero que hay tantos organismos microscópicos que juegan un papel muy importante en en el funcionamiento de nuestro organismo. Gracias, Samir. Gracias. Adelante, César, adelante. Buenas noches con todos. Antes que nada, felicitar a Samir por su presentación. Me pareció muy interesante. Son temas hoy en día muy poco abordados. Me llamó mucho más la atención ese papel que juega esa proteína, ese receptor específico nuclear llamado FXR, no más que todo para resaltar esa importancia que tiene hoy en día, ya que la mayoría de estudios que se están basando ahora en descubrir la función específica que tiene ese receptor. No, hoy en día se habla mucho de que gracias a ese receptor, las células sanas tienen un mecanismo de resistencia a condiciones exógenas, endógenas que producen un estrés químico, ¿no? Y aquellas células cancerígenas emplean también ese sistema complejo que utiliza FXR para poder tener una resistencia a la quimioterapia antitumoral. Entonces, con todo esto y resaltar el papel de los ácidos biliares, ya que todas las células del circuito enteropático están en constante contacto a altas concentraciones de estas moléculas, como me causa una enorme curiosidad cómo algo que se produce en un órgano puede hasta llegar a regular una expresión genética y regular el metabolismo energético de este tipo de receptores nucleares, en donde si se rompe la homeostasis, ¿no?, los niveles correctos para esto, algo que es benéfico para nosotros comienza con su acción toxicológica. Y eso puede desencadenar procesos inflamatorios que conllevan en un futuro, pues, ¿no?, a eventos carcinogenéticos en todas estas células del circuito enterohepático. Muy buena exposición. Gracias. Bueno, sí,
FXR tiene muchos más estudios acerca de, por ejemplo, también está involucrados con las mitocondrias, ¿no? Con la apoptosis, y en general es muy interesante, ¿no? Sería, pues, eh, otra exposición para hablar acerca de FXR, ¿no? Que es de gran importancia, así como las otras proteínas que están involucradas en el metabolismo, ¿no? En la interacción con los ácidos biliares. Bueno, gracias. Muy bien, no hay más preguntas. Agradecemos a Samir y estamos oportunamente alcanzándole su certificado por la participación. Y si Samir colabora con Biología Sin Fronteras, con la facultad. Y quiero aprovechar el momento justamente que está aquí el profesor Jorge Chalamé, que ha sido decano de nuestra facultad, apoyado, es uno de los iniciadores, junto con la profesora, la doctora Adela Schamberg, en paz descanse, ¿no? Que fueron los iniciadores de este programa de Biología Sin Fronteras y han apoyado siempre, ¿no? Y desde aquí y en estos pequeños momentos de agradecimiento y una felicitación al profesor Jorge Chalamé por su actuación como decano, una actuación bastante positiva e impecable que pone a la facultad en un buen estatus académico y que quisiera exhortarlo a que continúe siempre con el ánimo y el apoyo siempre a la facultad. Agradecimientos también al profesor Jorge Antonio Fucuy, que siempre apoya a Biología Sin Fronteras. De todos ustedes que con su participación, escuchando y alcanzando sus comentarios, le dan prácticamente vigencia a Biología Sin Fronteras y a la facultad. Muy buenas noches y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, Samir. Una vez más, felicitaciones. Excelente exposición. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.